Hola amigos, bienvenidos a Lectores Bíblicos. Hoy traemos un tema súper importante en mi opinión y pues comencemos. El tema que nos toca hoy es la tercera palabra de Génesis 1.1 de la serie Génesis 1.1, que es la palabra que se traduce al español como Dios y que en el hebreo es Elohim. Vamos. Hasta donde vamos en nuestra revisión llevamos tres palabras, que es en encabezamiento, que es parte de una sola palabra en el hebreo. Formó Elohim. Ya llevamos dos videos previos revisando estas dos palabras que corresponden a Bereshit, que es en encabezamiento, Bará, formó, y nos toca ahora Elohim. ¿Qué significa Elohim? En la mayoría de las traducciones al español, si no es que en todas, lo traducen como Dios, pero en realidad es Dios, ¿sí? Elohim es Dios, y si es Dios, ¿qué es Dios? Generalmente en nuestro contexto actual hemos relacionado el concepto de Dios o hemos dicho que Dios representa al Eterno en la mayoría de las veces que lo expresamos. Yo sé que en ocasiones decimos Dios a deidades paganas, pero generalmente cuando decimos Dios nos referimos al Creador. Entonces, ¿Elohim realmente representa al Creador o qué está pasando? Ese es el tema que nos atañe ahora. Lo primero que vamos a hacer es ir borrando algunas confusiones que fueron generadas por las traducciones inconsistentes, que pues es difícil, ¿verdad? Pero tampoco lo explicaban cada vez que traducían, y lo vamos a ir entendiendo a continuación. Por ejemplo, la palabra Elohim, que es la que estamos revisando ahora, en las versiones, al menos en la Reina Valera, se ha traducido como Dios con mayúscula en más de 2300 ocasiones en el Antiguo Testamento. Esta misma palabra se ha traducido 210 veces como dioses con minúscula. También se ha traducido como Jehová en 11 ocasiones, como jueces en 6, como ángel en 2, Dios a 1 o gran en 1. Elohim, ¿sí? Cuando los traductores de la Reina Valera estaban pasándolo al español, ellos decidieron traducirla de estas diferentes formas dependiendo del contexto. El problema con esto es que, al igual, la palabra eh, que representa el nombre del Eterno, Jehová o Yahvé, o, que ese es otro tema que veremos en otro video. Esta misma palabra, perdón, la palabra Yahvé, ¿sí? Fue traducida en la mayoría de las veces 6500 como Jehová, ¿ok? Pero el problema es que también fue traducida como Dios. Entonces tenemos que Elohim y Yahvé, ambas fueron traducidas como Dios en alguna ocasión en la Reina Valera. Y también esta palabra como Señor. Otra palabra más es Adonai. Adonai también fue traducida como Señor, al igual que Yahvé, ¿sí? Adonai ha sido traducida como Jehová, al igual que Yahvé. Y también fue traducida como Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que estas tres palabras fueron traducidas como Dios en alguna ocasión. Claro que en diferentes proporciones, ¿verdad? Pero tú cuando lees en la Reina Valera Dios, pues no sabes si está refiriéndose a Elohim, al nombre del Eterno, o a Adonai. Dicho sea de paso, cuando ustedes vean Jehová, la mayoría de las veces está representando el nombre del Eterno, que yo lo pronuncio como Yahvé. Digo, es otro tema que ha tenido mucha discusión cómo se pronuncia. Pero bueno, lo que yo quería decir con esto, más bien en esta ocasión, es de que este es la forma en como más antigua como se ha encontrado escrito el nombre del Eterno. ¿Ok? Esto es en paleohebreo y data como escrituras, data cerca de 900 antes de la era mesiánica. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas tres palabras está causando confusiones a todos los que estamos leyendo la escritura porque ambas han sido traducidas de la misma manera, las tres como Dios. Y les digo, ya del nombre haremos un video. Ahora, hay otra palabra o hay otra forma en como, sobre todo el pueblo judío y algunos que están incursionando las raíces hebreas pronuncian
el nombre del Eterno, Yahvé, ellos lo pronuncian como Hashem. Aquí dice Hashem. Y también vamos a revisar eh, a detalle porque, bueno, al menos en otro video, vamos a revisar a detalle porque Hashem no me parece una buena forma de nombrar al nombre del Eterno. Para empezar, Hashem significa nombre, ¿sí? Hashem es una palabra compuesta por la letra, por el artículo Ha y la palabra propiamente dice que es Shem, que es la Shin y la Mem, Shem. Shem significa literalmente nombre, fama o carácter, ¿sí? Es como, ¿cómo te conocen? Pues la fama que tienes ese es tu nombre, por así decirlo. Y Hashem literalmente significa el nombre, ¿ok? Entonces, esto no es un nombre del Eterno, es una forma de evitar decir o pronunciar el nombre del Eterno. Entonces le dicen el nombre, ¿ok? El problema es que hay un individuo en la escritura que se llama Hashem y está escrito tal cual, ¿ok? Entonces, la escritura ya destinó este nombre Hashem como un nombre para un individuo en la escritura. Entonces, no considero correcto usar el mismo nombre que la escritura destinó para una persona, usarlo para el eterno. Pero pues como ya les comento, eso lo veremos a detalle en un video próximo que haré sobre Hashem. Otro punto a destacar es que la palabra Elohim está en plural, ¿sí? La palabra base o raíz es la palabra El, ¿ok? Esto es plural, que lo comentaremos más adelante. El procede pues del El en paleohebreo y estas son las figuras que vienen a progresar hasta el nombre Elohim en proto-cananeo, ¿sí? Que es la Aleph, que representa un buey, y la Lamed, que es lo que vamos a revisar a continuación. En las culturas semíticas antiguas, que incluyen a los acadios, cananeos, los asirios, los hebreos mismos, también los árabes, la figura que ellos representaban como el buey representaba poder, guía o estabilidad, pero este poder era un poder en control, ¿ok? Un poder manso, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que el poder que lo usaban para producir. También representaba enseñar, pero en el sentido espiritual, ¿sí? Enseñar o aprender en el sentido espiritual. Y al ser la primera letra del alefato, que es como se le llama lo que nosotros conocemos como abecedario en hebreo, hacer la primera, pues es el número uno o primero, o representa la unidad, pero también en ocasiones lo usan para representar la cantidad 1000. Entonces esta idea de fuerza en control, pues armoniza con el concepto que tenemos de el creador. Conociendo pues que las culturas semíticas representaban a la deidad, por así decirlo, con el simbolismo del buey en control, nos recuerda, perdón, el versículo de donde Yeshua dice que utiliza el concepto del yugo como una metáfora. Yeshua en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta metáfora tiene que ver de que las culturas que usaban los bueyes para arar, colocaban un buey joven en yugo, ¿sí? Unido a un buey viejo. ¿Para qué? Para que el buey joven aprendiera el trabajo guiado por el buey viejo. Entonces el buey viejo mantenía la estabilidad, la guía, que todo fuera en orden, por así decirlo, mientras que el buey joven pues aportaba poder. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es Yeshua, o lo que yo entiendo es que nos pongamos en yugo con él, siendo nosotros los jóvenes, por así decirlo, y él el viejo, para que nos enseñe, nos guíe y nos ayude a formarnos para producir fruto. Entonces,
El buey viejo pues nos enseña disciplina y la enseñanza espiritual que nosotros debemos, ¿cómo se llama?, aprender. Y nos dice también, el yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque en realidad Él lo está cargando, Él está haciendo todo el trabajo. Nosotros solamente lo estamos aprendiendo. La segunda letra de la palabra Él es la conocida como la lamed, que representa una vara o un callado o un bastón de pastor. Este callado tiene varias funciones, entre ellas es que esta asa ayuda a que si una oveja se está alejando, descarriando, la pueden tomar del cuello y jalar a manera de gancho. Y la parte larga, pues ayuda a que el pastor tener soporte, además de que también la usan para en ocasiones golpear a las ovejas para encauzarlas. Entonces, el callado, la vara, pues representa el liderazgo del pastor, su autoridad y la corrección que con ella nos puede dar. Y también significa, al igual que la letra Aleph, enseñanza, pero la letra Aleph veíamos que era enseñanza espiritual, así como la entendían. Esta es una enseñanza práctica para la vida, por así decirlo. Entonces, enseñanza o aprender práctica. Y también pues recordamos el Salmo 23:4 que dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿sí? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces ya con estas letras terminamos los dos componentes de la palabra. Ya que entendemos el concepto de las dos letras que forman la palabra El, ¿sí?, que es el singular de Elohim, vamos a ver otras palabras en el hebreo, ¿ok? Entender lo que significan para con ello entender el significado general de la raíz, ¿ok? Bueno, empezamos por, aquí dice El, acá es Eloha y aquí Elohim. El generalmente es, así como se refiere a una deidad en singular, que en muchas de las ocasiones se usa para deidades paganas o de otros pueblos, ¿ok? Aunque en algunas veces se usa este término para referirse al Creador y en otras al Mesías. El hoja es lo refieren donde lo estudio, que es una forma poética de la palabra él. Y por último tenemos Elohim, que es el plural, que esta palabra pues se ha aplicado para eh, el Creador, el Mesías, ángeles o hasta jueces humanos. Como ejemplo de la palabra Elohim aplicada para un humano, tenemos en Éxodo 22:9, donde dice, en todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido o cualquier pérdida, en la que se diga, esto es así, el asunto de ambos será llevado ante Elohim. Ahí es ante los jueces o el juez. Y aquel a quien Elohim o el juez declare culpable, pagará el doble a su prójimo. Después tenemos estas tres palabras, que es Aliyah, Elá y Elón. Aliyah se usa para referirse a las ancas o la cola de las ovejas especialmente, que es gruesa, que representa como el fuerza. Lo tenemos Elá, que es un nombre propio, pero que tiene que ver con un árbol grande. Y Elón, sí, que lo traducen como alcornoque, roble, o muchas veces como encinar. Esta es la palabra que se usa para referirse al encinar de Mamre, donde habitaba Abraham, es Elón. Entonces, tanto roble como encinar, pues está representando también la fuerza de un árbol. Luego la palabra agil. Agil es como se le nombra a los carneros, ¿ok? Entonces, por la relación que tiene con la palabra él, es que pues es el más fuerte de los ovinos o de las ovejas, por así decirlo. Y si se fijan, pues es como una mezcla, ¿no? Entre el buey
y la oveja. Después tenemos la palabra Agiel, que es como se les dice a los siervos, que también pues por su fuerza, ¿no? Entonces la relación que tienen todas esas palabras que hemos revisado, desde Dios o dioses, este, la parte fuerte de las ovejas, los árboles fuertes, el carnero y el siervo, todos guardan en su palabra el concepto de fuerza, ¿ok? Entonces con lo que quiero eh, que tengamos en mente que Él implica o guarda en su concepto fuerza o poder. Estas son palabras o pronunciaciones en diferentes culturas semíticas, arameo, garítico, acadio o árabe. Y lo que quiero exponer con estas pronunciaciones es de que guardan también en ellas el, la base, la palabra el. Entonces, por ejemplo, en arameo es Alá, Eloha, Elón, perdón, Elim, perdón. En ugarítico, Il y Ilm, así es como se refieren a sus deidades. Ilú, Ilán y Ilum, también deidades acadias, o en árabe Ilá, Alá o Alí. Lo que quiero decir con esto es de que todas guardan o en su raíz el uso del término el, ¿ok? Lo que sugiere pues un origen común de todas estas pueblos para referirse a su deidad. Ahora, el término el o Elohim es un término inespecífico, ¿sí? No es un nombre dado o no es un nombre personal, aunque en ocasiones nos referimos o lo usamos para referirnos al creador nada más, pero en su origen era usado para muchas deidades, o para más bien para cualquier deidad. Ahora, una vez que ya hemos anotado en qué se basa el concepto de la palabra Elohim, para comprenderlo mejor, vamos a dar un giro y vamos a hablar un poquito de gramática, refiriéndonos específicamente en que la palabra Elohim pues, está en plural y su singular es él. La que estamos revisando pues es Elohim. Y la pregunta es, ¿por qué se traduce en singular? ¿Por qué lo traducen como Dios en singular? Bueno, en el español al menos, o en los idiomas, podemos encontrar diferentes tipos de singular y de plural. Por ejemplo, en singular hay singular absoluto, metafórico, colectivo, majestático, partitivo, etc. Esto no nos atañe ahora. Pero, por ejemplo, en plural, el plural más conocido o el que todos entendemos es el de cantidad, cuando se refiere a varias cosas. Pero también hay de generalización, de colectividad, hay plurales de modestia, literario, que no es el punto explicarlos ahorita. Pero muchos apuntan a que Elohim, aunque se entiende como un solo individuo, sea persona, ángel o el eterno, ¿sí? Está en un plural majestático. El plural majestático es el que usan algunas personas en posición de poder, o como los reyes, ¿no? Los monarcas. Viene de majestad. Cuando, por ejemplo, en una frase donde un monarca puede decir, no estamos de acuerdo. En realidad el que no está de acuerdo es él, pero lo extiende de una manera plural y se le llama un plural majestático. Y hay otro plural que se llama plural de plenitud. Plural de plenitud es cuando algo es tan grande que describirlo en singular quedaría corto, ¿sí? Como vamos a ver ejemplos a continuación. Pero antes de entrar con los ejemplos, vamos a ver lo que dice en Génesis 1.1, que dice, Bara Elohim, esto es como está escrito en Génesis 1.1. Bara está en singular y Elohim está en plural, ¿ok? Ya sea majestático o de plenitud, que es lo que vamos a revisar a continuación. Bara, ¿ok? Entonces es creó o formó Elohim. Si Elohim debiese ser entendido en plural, tendría que decir Baru Elohim, formaron los dioses, por así decirlo. Entonces, gracias a que tenemos el verbo en singular, vamos a entender que Elohim está en singular
numérico, pero en un plural majestático o de plenitud. Como les comentaba, muchos apuntan que Elohim está en un plural majestático, pero yo creo que no, está en un plural de plenitud. Y para eso vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice eh, Hajim. Hajim es viene la palabra Hay, que es vida o existencia. Pues Hajim lo traducen como vidas. Perdón, la traducción más correcta sería vidas, aunque se sigue traduciendo como vida. Pero pues es como un concepto tan amplio, tan grande, que en el hebreo lo dejan en plural de plenitud. Otro ejemplo que tenemos acá es Shamayim, que son los cielos. Si se fijan en el español, también tenemos un plural de plenitud. No decimos, o pocas veces decimos cielo, ¿ok? Generalmente decimos los cielos, y generalmente pues nos referimos al único que está arriba de nosotros, ¿no? Entonces usamos el plural aunque cielos está en un plural, pero de plenitud, porque es un solo cielo. Después tenemos la palabra Majim. Majim se refiere a cualquier cuerpo de agua, ya sea un vaso de agua, un lago o un mar. Pues también habla y está en plural, ¿sí? Aguas sería la traducción más correcta al español. Entonces, nos habla de que cuando lo pluralizan es porque nos quieren hablar o dar a entender de lo grande que es. Esta es la palabra damim. Damim es lo que traducen al español como sangre, pero igual está en plural. Algunas versiones al español creo que la textual sí lo traduce como sangres, hablando también de la importancia o la grandeza que hay en la sangre. Otro es la palabra panim, que traducen como cara, rostro o faz, pero pues también está en plural. Es caras, rostros o faz. ¿Por qué entendemos que lo ponen en plural? Porque pues aunque tenemos una sola cara o un solo rostro, este puede cambiar a múltiples rostros o facies dependiendo de las expresiones. Al igual también la cara es la parte del humano, del cuerpo, que representa la totalidad o la plenitud de la persona. Con la cara puedes identificar su estado físico y hasta espiritual. Y otra palabra que se me hace la más eh, explicativa en cuanto al plural de plenitud es la palabra kadoshim, ¿sí? Kadosh, que es el singular, es la traducción de santo o especial. Cuando se refiere al lugar, ya ven en el tabernáculo en el desierto, pues está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? O santo de los santos. Entonces, esta palabra se usa para referirse al lugar, por ejemplo, a lo más santo, y lo dicen como en plural, ¿ok? Que si lo tradujeras literalmente, tenés que decir santísimos o santos en plural, ¿sí? Pero es el lugar más santo de lo santo, por eso lo dejan en un plural de plenitud, Kadoshim. Entonces, por eso yo comento que Elohim no se está refiriendo a que Él esté refiriéndose a sí mismo o que lo usemos en un sentido de majestad, de inclusión, eh, como de un monarca que incluye a su reino, a sus súbditos cuando habla, sino de plenitud, de la grandeza que abarca toda esta palabra. Basados en que Elohim está en un plural, muchos rápidamente dicen, ah, bueno, pues entonces no es uno, son varios. Y generalmente, pues la mayoría dice que es la Trinidad, ¿no? No creo que se sustente la Trinidad en este argumento. Primero porque la palabra Elohim no es un nombre específico para el Eterno, es un nombre genérico que se puede aplicar para, ya comentaba, al Eterno, al Mesías, a ángeles, a jueces humanos, ¿ok? Ese es un primer punto. Y la otra es, ¿quién designó que el plural tenía que ser tres? Puede ser dos, tres, cuatro, mil, ¿ok? O sin número. Ahora, tenemos otro, eh, en el versículo donde está creando el eterno Adán, dice, Bayomer.
Dice, y dijo Elohim Nasa, sí que significa hagamos. Pues ya ven, también usan este argumento, parece, son varios los que están haciendo. Hagamos. El punto es que la palabra decir está en singular. Dijo Elohim. Entonces, dijo singular Elohim, que es un plural de plenitud, pero es un singular numérico o de cantidad. Y hagamos está en un plural, ahora sí yo lo puedo decir, en un plural majestático puede ser, o que está diciéndole a otros seres, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero no implica que Elohim sean varios, ¿sí? Porque dijo un Elohim, hagamos pues, a sus súbditos o a los que tenga ahí a un lado. Por eso yo descarto o que no nos alcanza a decir que esta pluralidad de plenitud esté sustentando que sea un Dios trino. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿plenitud de qué? Y pues, de poder. Si entendemos que la palabra El, que es la Aleph y la Lamed, significa un ser con un poder, se le aplica para algunos dioses menores, pues Elohim, que es su plural, en plenitud, podemos decir que es eh, el gran poder o el todopoderoso. Aquí quiero anotar que cuando la palabra Elohim se usa para referirse al Eterno o a la divinidad, se usa generalmente o siempre con verbos en singular que notan que se está hablando de un Elohim. Y lo que nos enseña que la palabra Elohim pues está en un plural pero de plenitud, no de cantidad. Pero en los casos cuando se aplica la palabra Elohim para referirse a los jueces humanos, ahí sí se usa el plural de cantidad, ¿sí? Se habla de varios jueces. También podemos hablar de que la palabra Elohim está abarcando una plenitud de espíritus. En este caso está hablando de el Mesías, que también es un Elohim. Y el Mesías, según Isaías y según Apocalipsis 4 y otros versículos de Apocalipsis, en Isaías está en Isaías 11:2. Los espíritus o Ruhot que tiene el Mesías es el espíritu de Yahvé, el Eterno, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé o del Eterno. También podemos hablar de que la palabra Elohim encierra una plenitud de capacidades o cualidades que tiene, en este caso, el Elohim de que se esté hablando, ya sea el Mesías o el Eterno. Por ejemplo, del Eterno se puede decir que, o no sé si han escuchado, que se dice que tiene varios nombres, los varios nombres de Dios. Mencionan el Elión, el Shaddai, el Olam, ¿ok? Pero en todos ellos, eh, el él no se está refiriendo a una partícula, a un artículo, ¿sí? Masculino, sino que él está representando la palabra Elohim en singular, es la Aleph y la Lamed, ¿ok? Entonces, Dios que me ve, Dios proveedor, Dios eterno, ¿ok? Pero si se fijan, lo aplica en singular, es el león es Dios altísimo, es un singular. Entonces, todos estos el singulares se entienden en el Elohim plural de plenitud. Vamos a ir viéndolos. Leemos en Génesis 14:22 dos maneras de referirse, en este caso a Yahvé. Dice, el Yahvé, que es Dios Yahvé o Dios eterno, y el Elión, o Dios altísimo o poder altísimo o supremo. ¿Ok? Dice, pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano de derecha a izquierda, el Yahvé, el Elión, poseedor de cielos y tierra. Después tenemos el Roi, o Dios que me ve.
vemos Génesis 16:13, y llamó a Agar el nombre de Yahvé, que era quien le hablaba, está especificándolo, Ata el Roí, porque dijo, no vi al que me está viendo. Es el Roí es Dios o poder que me ve, ¿ok? Entonces se puede decir que Agar está conectando un concepto nuevo que conecta su experiencia personal con el poder divino y que la está observando. También tenemos el Shaddai, que es Dios proveedor. Algunos dicen, o algunas anotaciones sugieren que el Shaddai significa el Todopoderoso. Pero Shaddai viene de la raíz hebrea Shad, que significa pecho, en el sentido de amamantar o de sustentar a un bebé. Y generalmente esta palabra se usa en contextos donde está dando provisión. Pero bueno, dice Génesis 35:11. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai. Fructifica y multiplícate. Ok, dice, yo te sustentaré, multiplícate y fructifica. Una nación y congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y en Éxodo 6:3 dice, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, poder sustentador o Dios sustentador en singular, pero con mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Esto es importante. Este punto nos marca una diferencia de que eh, el Creador o el Eterno nos está diciendo que para Abraham él manejó solamente una faceta que puede sugerir que Abraham no conoció eh, la plenitud de Yahvé, ¿ok? Porque él se dio a conocer nada más como un Dios en singular, el Shaddai, ¿de acuerdo? No sé si me logré yo explicar en eso. Dijo, Abraham me conoció como el Shaddai, un Dios singular, proveedor, pero en plenitud, no. Lo que podemos interpretar con esto también es de que muchos individuos en la escritura, como Agar también, lo conocen como un Dios, o lo llegaron a conocer como un Dios menor y así lo interpretaron. Por eso le dieron el término él y no Elohim. ¿Ok? Ese es el mensaje que yo quiero enviar, que todos los nombres que se le están adjudicando a el Eterno están en un él singular, como que, y a la hora que ya dices, ah, caray, el Eterno es todos estos él singulares, pues es un Elohim en su conjunto de poderes o de cualidades o capacidades. Tenemos el Olam o Dios eterno o poder trascendental, que es mejor la palabra Olam para trascendental. Y plantó un tamarisco en Beersheba y allí invocó el nombre de Yahvé el Olam. Y se continúa. Génesis 21:33. Aquí quiero anotar que el tamarisco, pues es un árbol muy longevo también. Entonces, si de Abraham está diciendo que plantó un tamarisco en Beersheba y ahí invoca el nombre como el Olam, ¿ok? Está diciendo, está haciendo notar que el Olam es un Dios trascendental, como un tamarisco que lo trasciende a él. Ahora, si se fijan en el versículo previo, eh, es en Éxodo 6:3 es cuando la epifanía de la zarza está hablando con Moshe. A Moshe le está diciendo, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, bueno, a ellos me di a conocer como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Que suena contradictorio porque en Génesis 21, 21:3, 21:33, perdón, dice, y plantó un tamarisco en Beersheba y ahí invocó el nombre de Yahvé el Olam. Entonces, se dio a conocer como Yahvé,
o no. El punto es que una cosa es conocer el nombre, ¿sí? Y otra cosa es conocer lo que el nombre encierra, la característica que el nombre está encerrando. Bíblicamente los nombres vienen a identificar las capacidades de un individuo. Y por eso el Eterno cambió el nombre a varios individuos en la escritura. Ahora, dice él, aunque ellos conocían mi nombre, que es Yahvé, lo que significa o el poder que implica ese nombre, no lo conocieron. ¿Sí? No me conocieron en esa plenitud. Después tenemos el Haniré, o Dios que aparece o que hace su presencia. Dijo en Génesis 35:1, dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar a El Haniré, cuando huías delante de Saúl, tu hermano. El término Haniré es como que manifiesta su presencia ante ti, o sea, que tú te das cuenta de que Él está allí, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí se está dando, si se fijan, se está dando a conocer a los patriarcas en diferentes cualidades, pero nunca se dio a conocer como Yahvé, aunque conocían su nombre. Tenemos el Jaone, o poder que responde. Génesis 35:3. Levantémonos y subamos a Bet-El, y haré allí un altar a El Jaone en el día de mi angustia, y encaminó mi senda. Elohei Abija, o el Dios de tu padre, o el poder que adoró tu padre. Génesis 46:3, y le dijo, yo soy el Elohei Abija. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Entonces, Elohim le está diciendo a Jacob que no tema bajar a Egipto. Dijo, igual que yo traje a Abraham de Egipto y lo hice volver a esta tierra, igual te traeré a ti. Igual que cuidé a Isaac y lo mantuve en esta tierra, así te cuidaré a ti. Lo que quiero hacer notar aquí es que, que Jacob igual está conociendo a Elohim en su plenitud. Aún no lo identifica como un Elohim total, sino que le está dando diferentes él, ¿sí? El Elión, el Roí, el Shaddai, el Olam, etcétera. Y aquí este Elohim le está diciendo a Jacob, no consideres que soy un Elohim o un él diferente al que adoraban tus padres, soy el mismo. Si el que adoraron tus padres es el que te habla ahora, ¿sí? Y si a tu padre le fue bien, te irá bien a ti, ¿sí? Elohei Abij. El Caná, que traducen como Dios celoso o poder en celo, ¿sí? Con celo, perdón. Porque no te, en Éxodo 34:14, dice, porque no te postrarás ante ningún otro él, en singular, pues Yahvé, cuyo nombre es El Caná, y le repite otra vez la misma palabra, El Caná es, o sea, Dios celoso es. Aquí la palabra Caná está relacionada en su raíz al término que se traduce como nido de ave. Entonces, el celo que tienen las aves con sus polluelos no es de que sus polluelos vayan a amar a otra ave, sino que tienen miedo que si sus polluelos se alejan de ella, sean lastimados. Ese es el celo que tiene el Eterno para con sus hijos. Dijo, si tú te vas con otro Dios, otro Él, puede ser víctima de aquel. Ese es el celo que él tiene, es un celo de la madre que cuida a sus hijos. Después tenemos el Rahum, o Dios de misericordia, o poder de misericordia. Dice en Deuteronomio 4:31, porque Yahvé Eloheja es el Rahum, y poder misericordioso, o Dios de misericordia. No te dejará ni te destruirá ni olvidará el pacto que les juró a tus padres. Si se fijan, otra vez, otra característica. Yahvé, que no lo conoces plenamente, es misericordioso. Así que despreocúpate, sí, porque no te dejará ni te destruirá.
porque ya hizo un pacto con Elohe y Abija, el Dios de tus padres. Ahora tenemos una referencia un poco larga a Elohim, que es el Elohai Haruhot de Kom Bashar. Es Dios, Dios de los espíritus o los alientos de toda carne. Dice Números 16:22, pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, el Elohai Harruhot de Kom Bashar, ¿no es un solo hombre el que pecó? Preguntan, ¿por qué te enojas contra toda la congregación? ¿Ok? Es otro, ¿verdad? Ya están declarando que Él es el Dios de todos los espíritus de toda carne. Ya lo hacen ahí, subraya una soberanía y conocimiento sobre todos los seres vivientes. Tenemos ahora el término el Bellodea o poder de conocimiento, un título que muestra que Elohim como fuente de todo conocimiento, incluso también en los secretos del corazón, leemos en Números 24:16, dice que está viendo los dichos de el Bellodea, de, del Elión, y contempla las visiones del Shaddai, en sueños con ojos abiertos. Ahora tenemos el término el Haneeman, que es el poder en cual confiar. Y leemos en un versículo bien interesante que es Deuteronomio 7:9, dice, reconoce que Yahvé Eloheja es, primero dice que Yahvé nuestro Elohim, lo está diciendo, estamos hablando de Yahvé nuestro Elohim, y lo dice, Él es Ha Elohim, aquí usa el artículo Ha, haciéndolo como dice, el Elohim, entonces Yahvé es el, el Dios, ahora sí en palabra plural, en plenitud, ¿sí? Y lo dice, Jael, un poder o un Dios, en singular, Ha-ne-eman, en cuál confiar, ¿sí? Si se fijan en él, es un poder de confianza o un Dios singular en confianza. Él es Yahvé, quien es el Elohim, que son el Dios en su plenitud. Así que guarda el pacto, la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No han pasado 1000 generaciones, pues todavía hay que seguir cumpliendo sus mandamientos, dicho sea de paso. Tenemos el Gadol Benorá, poder. Gadol es grande o grandioso, Benorá temible. Dice, no tiemblas ante ellos, porque Yahvé, tu Elohim, está en medio de ti como el Gadol Benorá. ¿Ok? Entonces, si a alguien hay que temer, es a mí lo que está diciendo Yahvé, haciendo ver que él también tiene este poder singular que integra parte de sus poderes en plenitud. Tenemos el emuná, que es poder de fidelidad. Dice, él es la roca cuyas obras es perfecta. Todos sus caminos son justos. El emuná, sin injusticia, justo y recto es él. ¿Sí? O sea, todo lo que él ha dicho, puedes tener la confianza, ¿sí? De que él es justo y recto. Ya para terminar, tenemos el término el mejor leja, que es Dios que te da luz o Dios que te pare, por así decirlo. Dice, despreciaste en Deuteronomio 32:18, despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste de el mejor leja. ¿Ok? Aquí lo que quiero, o lo que entendí yo, es de que despreciaste al Mesías, ¿sí? Esto es profético, que te engendró. Que te engendró implica que te dio, no que te haya creado, que te parió al menos, o sea, que te trajo a la luz. Por eso te olvidaste del Dios que te parió, el mejor leja. ¿Ok? Eh, recordemos de que nosotros somos co-creados con Yeshua, pero Él al traernos la luz nos vuelve hijos del Padre Eterno. Por lo tanto, nos pare. Esa misma forma de hablar la usa Pablo, ¿verdad?
que él dice, yo los engendré. Claro que pues Pablo no está hablando que él es el padre no recuerdo creo que es Corintios, que dice, yo los engendré. No es padre de ellos, obviamente. ¿Ok? Lo que está diciendo es que debido a que yo les llevé la palabra de la luz, la palabra de Yeshua, ustedes llegaron a ser hijos del Padre Eterno. ¿Ok? Entonces, si nosotros despreciamos al Mesías, que es el que nos engendró, que nos trajo el conocimiento del Padre, es igual que olvidarnos del mismo Padre que nos trajo a vida. Con eso terminamos, ya nada más para resumir. Cuando leemos Dios, al menos en la versión Reina Valera de la Biblia, que es en español, puede ser la palabra Elohim, que es la que acabamos de ver, Adonai, que a veces lo traducen como Dios, pero el término más adecuado es Señor o, este, o el dueño, por así decirlo. Y también en ocasiones traducen el nombre del Eterno como Dios. Elohim, recordar que es un sustantivo inespecífico, ¿ok? Que se puede usar tanto en un plural de cantidad, en el caso que se refiere a los jueces humanos, como ya lo vimos, o que se puede usar en un singular de cantidad, pero en plural de plenitud, que es lo que hemos revisado, yo creo que a profundidad. Y Elohim, ¿sí? El término que esté en plural, cuando se aplica para el, el Todopoderoso, Elohim, está diciendo un plural de plenitud. ¿Plenitud pues de qué? De poder, de los espíritus y de todas las manifestaciones que los hombres han interpretado como dioses distintos. ¿Ok? Recordemos que es una costumbre que, este Dios hizo esto, le doy este nombre. ¿Ok? En el caso del Eterno, Él es todo, todos los poderes en uno solo. Entonces, los Él, si se refiere a El Roy, El Olam, son como eh, una apreciación incompleta de lo que es Elohim, ¿sí? Porque Él es todo en todo. Y pues solo queda más que agradecerles, pedirles que se suscriban y que sobre todo que hagan comentarios si tienen preguntas, sugerencias, estaré respondiendo. Y gracias y nos vemos hasta el próximo video que será, vemos en Bereshit, ya vimos Bereshit, Bara, Elohim, Hashamaim, vamos a leer que es los cielos. Saludos y hasta la próxima.